Semejanza. Las figuras semejantes. Si vemos dos mapas de un país a escalas distintas, decimos que son semejantes. Dos reproducciones de fotos a tamaños distintas son semejantes. Entonces, si dos figuras son semejantes, se le llaman partes homólogas a aquella parte de una de las figuras y su imagen bajo la semejanza. Así, si un segmento se transforma bajo la semejanza en otro, le llamamos segmentos homólogos, y a un vértice y su imagen se le llama vértices homólogos. Se denominan polígonos semejantes los que tienen la misma forma aunque no necesariamente el mismo tamaño. Estos son los que tienen sus ángulos correspondientes, congruentes y sus lados homólogos proporcionales. Para indicar ser semejantes se usa el siguiente símbolo. La expresión se lee: el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B', C'. Teoremas de semejanza. El primer teorema nos dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos respectivamente congruentes. En este caso tenemos un triángulo superpuesto sobre otro. Este triángulo chiquito es este y este triángulo más grande es este. Entonces el triángulo pequeño CMN y el triángulo grande es CAB. Nos dice que si tienen dos ángulos respectivamente congruentes, este ángulo, que es este ángulo, y este ángulo de este otro triángulo, dice que son congruentes. ¿Por qué? Porque están cortados por una misma secante, que vendría siendo esta de aquí. Esta es la secante, las paralelas que están cortadas por la misma. Y el otro ángulo que sería semejante es el de acá arriba. ¿Por qué? Porque de este ángulo sale el triángulo pequeño, pero también de este ángulo sale el triángulo más grande. Así que aquí habrían dos ángulos, que sería este del pequeño y este del más grande. Y por ende, el otro ángulo va a ser también congruente, que sería este. Por eso es llamado ángulo, 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 porque los tres ángulos son exactamente los mismos. No importa qué tamaño tengan los lados del triángulo, siempre y cuando sus tres ángulos, que suman 180, sean exactamente iguales. El segundo teorema nos habla de que dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y congruente el ángulo comprendido. Se puede representar de la siguiente forma. Este es el primer triángulo y este es el segundo triángulo. Dice que estos dos se les va a considerar semejantes si tienen dos lados proporcionales. El primer lado proporcional sería este, el de 5 centímetros del triángulo más grande, es proporcional al de 3 centímetros del triángulo más pequeño. Y el segundo lado proporcional será el de 6 centímetros del triángulo más pequeño junto con el de 10 centímetros del triángulo más grande. Si se dan cuenta, es base con base y lado con lado, aunque también se le considera un lado con un lado que sigue siendo exactamente el mismo lado del otro triángulo. Para comprenderlo mejor, este es el triángulo chico, y al hablar de 5 centímetros y de 3 centímetros, aquí serían los 3 centímetros y aquí estarían los 5 centímetros, que viene siendo exactamente el mismo lado del triángulo.
y del otro, el de 10 con 6, vendrá siendo 6 centímetros acá, y de este lado los 10 centímetros, que igual son exactamente los mismos lados. Y el ángulo comprendido es este de acá. ¿Por qué? Porque de aquí salen los dos triángulos. O sea que tanto este ángulo como dos lados de cada triángulo deben tener las mismas medidas, que son los mismos datos, para que les pueda considerar como semejantes. El último teorema de semejanza es llamado lado, 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 y nos dice que dos triángulos son semejantes si tienen sus tres lados proporcionales. Esto nos quiere decir que el lado que viene de A hacia B va a ser semejante al lado que viene de D a E. O sea que A, B va a guardar una relación con D, E. El siguiente lado es de B a C y E con F. O sea que este lado y este lado van a guardar también una relación de semejanza. B y C es igual a E a F, a la línea E con la F. Y el último lado es A hacia C y D hacia F. Igual son congruentes y proporcionales. Estos no tienen obligatoriamente que medir exactamente lo mismo, sino que tienen que tener una relación de proporción entre lado y lado. O sea que si este lado aumentara 2 más, este lado y este lado también tendrán que aumentar 2 centímetros más. Por eso se le llama lado, lado, lado. Porque o bien puede ser exactamente igual la medida de cada uno de los tres lados del triángulo, o puede ser cada una proporcional y aumentar o disminuir, pero de igual manera. El valor de x por el método de igualación. 18 sobre x, porque 18 es proporcional a la recta x, que es la recta AD, sobre el CB, que son estas dos. Y hay 12 sobre 10, que es 12 de la recta AE sobre 10 de la recta EB, que son proporcionales. De ahí lo que se hace es que se cruzan los valores. Y por eso aquí tenemos 12x, y como están dividiendo, pasan multiplicando. Así que 12x son igual a 180, porque 10 por 18 son 180. Y de ahí, para sacar x solita, esto está multiplicando y va a pasar dividiendo. Entonces x es igual a 180 sobre 12 y x es igual a 15. En nuestro segundo triángulo vamos a usar el mismo método, por eso, pero nuestros triángulos son diferentes, porque este es un triángulo y nuestro segundo triángulo es este, que es el chiquito más la suma de lados. Entonces 15 es proporcional a 26, porque 15 es este, pero el segundo triángulo, que es todo, la suma sería 26. Y es igual a 3x sobre 3x más este valor, que es esto. De ahí, igual que en el otro, esto pasa multiplicando. Por eso es 3x más 2x más 2 por 15 es igual a 3x por 26. Y 3x por 15 es igual a 45x, 2x por 15, 30x, y 2 por 15, 30.
3x por 26 es igual a 78x. De ahí tenemos nuestras sumas y dan esto, menos 3x menos 30. Entonces x, como esto está multiplicando, 3x va a pasar dividiendo. Menos 30 sobre menos 3, menos por menos es más, por eso es el signo positivo. Y 30 sobre 3 es igual a 10. El primer problema nos dice, se quiere calcular el ancho de un cañón inaccesible. Se decide seleccionar un árbol en la otra orilla, punto A, y en la orilla en que nos encontramos seleccionamos dos puntos, B y C. Además, sobre la línea AB un punto D y sobre la línea AC el punto E, de manera que DE y BC son paralelas. ¿Cuál es el ancho del cañón? Ya representado este problema en el dibujo, nos lo marca así. Este es el cañón. Aquí se encuentra el cañón. Es la apertura. De este lado del cañón, o sea, de esta parte, se encuentra el árbol. Este árbol dice que es el punto A. Se va a tomar como una referencia. Y de ahí dice que nos encontramos sobre los puntos B y C. Además, sobre la línea A la B hay un punto D, que es este, es un punto intermedio entre A y B. Y sobre la línea A y C también se encuentra un punto E, de manera que tanto D como E son paralelas a B y a C. Son paralelas porque están cortadas por una misma secante. La pregunta es ¿cuál es el ancho del cañón? O sea, nuestra incógnita sería a la A. Este problema lo podríamos representar por medio de dos triángulos. El primero sería este triángulo pequeño de AD con E. Se dibujaría más o menos así. El triángulo pequeño de este lado marcaríamos A y de este lado sería este lado que nos dice que mide 8 metros. De ahí tenemos a un triángulo que es más grande que ese. Este lado sería A, que es esta parte, más 3 metros, porque estamos tomando todo esto. A más 3. Y de este lado serían los 10 metros que nos marca. Ok, esta relación se puede establecer como una semejanza, en donde 8 metros y 10 metros se pueden representar de esta forma. 8 sobre 10. ¿Por qué? Porque estamos poniendo este lado junto con este lado, representando 8 sobre 10. 8 sobre 10. Y de igual forma se debe hacer con el otro lado. A sobre A más 3. Igualamos y ponemos A sobre A más 3. Esta es una ecuación que simplemente vamos a tratar de quitar esta parte de abajo cruzándola para este lado y a esta parte de abajo cruzándola para este otro lado. Esto quedaría representado de la siguiente forma. Empezando con este lado sería 8 porque se está dividiendo, pasaría acá multiplicando por A más 3 igual a, la A la dejamos ahí y este 10 lo pasamos de este lado. Se estaba dividiendo, va a pasar multiplicando. Se resuelve.
8 por A es igual a 8A, más 8 por 3, 24, es igual a A por 10, 10A. Primero van los números y después las letras, cuando se multiplican números y letras. Posteriormente pasamos a despejar. Esto se puede hacer de la siguiente manera. Si 8A está sumando de este lado, va a pasar junto con la 10A restando. Nos quedaría, representándolo de este lado, 10A menos el 8A es igual a 24. Esto es igual como si lo pusiéramos así. Solamente que para más comodidad lo tomamos de esta forma. Entonces 10 menos 8 es igual a 2 y conservamos a la A. Y esto es igual a 24. Por lo tanto, A es igual a, y el 2 que le estorba a la A para quedarse sola, tiene que pasar junto con el 24 a dividir, que sería 24 entre 2, lo que nos da igual a 12. Por lo tanto, si este valor que nos dio de A es igual a 12 metros. Claro, también hay que poner las unidades. Este valor lo vamos a poner de este lado. A es igual a 12 metros. A más 3, que serán 12 metros más 3 metros, nos da igual a 15 metros. Esto ya representado en el dibujo. Esto es esto. A mide 12 metros. Entonces, el ancho del cañón es igual a 12 metros. El segundo problema de semejanza nos maneja lo siguiente. Tenemos una fuente luminosa, es este punto. Colocamos a una distancia de 5 metros un cuerpo de 150 centímetros de altura. ¿De qué tamaño proyectará su imagen en una pantalla colocada a 20 metros? Este problema se representa mediante el siguiente dibujo. Como les había dicho, este punto representa a la fuente de luz, la fuente luminosa. Dice que a una distancia de 5 metros se colocó un cuerpo, supongamos que está en este punto, dice que a esa distancia de 5 metros se colocó este cuerpo. Y de altura son 150 centímetros. Para que trabajemos con las mismas unidades, vamos a pasar de centímetros a metros. 150 centímetros son igual a 1.5 metros. De ahí nos dice que de qué tamaño se va a proyectar la imagen en una pantalla. Esta es la pantalla. Está de este lado. La pantalla maneja todo esto. Esa es la pantalla. ¿De qué tamaño se va a proyectar la imagen aquí? Si la pantalla está colocada a 20 metros desde este punto hasta acá. Entonces, el siguiente problema, tal como se resolvió el anterior, se puede representar mediante dos triángulos, donde este punto hasta la Q representa al primer triángulo, y desde aquí hasta todo lo que abarca la pantalla se representa al segundo triángulo. Vamos a dibujarlos. El primer triángulo es pequeño y nos da este dato, 5 metros de este lado, y de esta parte maneja 1.5 metros. El otro triángulo más grande
nos maneja 20 metros de la base y de la altura es lo que queremos calcular. Sería nuestra X, nuestra incógnita. Entonces se establece una relación de semejanza entre bases y alturas de ambos triángulos. 5 metros se va a tomar como igualdad con 20 metros. Lo anterior se representa de esta forma. En los problemas de semejanza se va a representar con una fracción. 5 metros con 20 metros. Igual a este lado con este lado. Cuando tomamos el 5, igual pondremos el 1.5. O sea, en la parte de arriba. Y en la parte de abajo a la X. Esta ecuación se resuelve despejando, pero primero tenemos que quitar la forma de fracción. ¿Cómo? Pasando este a este lado y este al otro lado. Lo siguiente quedaría así. 5 por la X que la pasamos a este lado, que estaba abajo, se está dividiendo, pasa multiplicando por la X igual a el 1.5 que se queda ahí y el 20 pasó hacia el otro lado por 20. Okay. 5 por X es igual a 5X. Ponemos la igualdad y 1.5 por 20 nos da igual a 30. Como el 5 está estorbando a la X, se tiene que despejar. Si el 5 multiplica a la X, va a pasar del otro lado dividiendo. 30 sobre 5. X es igual a 30 sobre 5, que equivale a 6. 5 por 6 son 30. Entonces, nuestra X, o sea, este lado, va a valer 6. Este es el resultado. Y conservamos las unidades. Metros. 5 metros, que fueron 20 metros. Entonces, el tamaño de la imagen que va a proyectar la pantalla, o sea, este lado, va a medir 6 metros. Y ese es el resultado.